Daniel 1:1, lo voy a leer rápido porque es largo el pasaje, pero nos va a ayudar a entender mejor. Espero que la semana anterior haya usted leído Primero de Reyes 1. Recuerda que le dije que lo leyera todo. Una historia muy muy interesante. Y lo tomamos como base para hablar de la fidelidad de Dios. Y hoy tomamos otro pasaje del Antiguo Testamento como base para hablar de esa fidelidad que Dios comparte con nosotros, que nosotros podemos experimentar, vivir. Así que estamos en Daniel capítulo 1. Si alguien nos trae agua, por favor, porque andamos medio enfermos. Y dice así la escritura: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Ya había leído usted Daniel capítulo 1? Hoy nos sirve este pasaje, hermanos y amigos, para seguir hablando de la fidelidad. Y decíamos la semana anterior que la fidelidad es una convicción firme. Es una convicción firme que produce el reconocimiento
total de la verdad. Hablábamos del conocimiento que Dios nos da de Él. Y cómo nosotros tenemos la convicción firme, en base a nuestro crecimiento espiritual y conocimiento de Dios, de que lo que Dios dice es la total verdad. Reconocemos la veracidad total de Dios. Y cuando reconocemos que en Dios está la verdad total, entonces somos inspirados de una manera especial a ser fieles. Así que Dios nos revela su sabiduría. Dios nos expresa su sabiduría. Dios lo hace con un poder, su poder. De tal manera que una persona puede vivir de acuerdo a lo que ha escuchado de Dios. La gente puede vivir de acuerdo a la palabra que Dios le ha dado, porque la palabra de Dios es fiel totalmente. Y la buena noticia para nosotros el día de hoy es que nosotros también, al igual que nuestro Padre Dios, podemos ser fieles. Sí, tú y yo podemos ser fieles. Más fieles cada día. A veces tristemente vemos cómo personas se empeoran. ¿Cómo empeoran? En todos los sentidos, incluyendo en la fidelidad. Porque el camino de la infidelidad es un camino que alguien decidió tomar. Decidió tomar. Y va a dar los pasos que lo lleven a ser cada día más lejos de ser fiel. Por otro lado, la fidelidad crece uno cuando toma los pasos, cuando da los pasos porque ha tomado la decisión, esa decisión que nos viene de Dios, porque Él dice que Él produce así el querer como el hacer. Él produce el deseo. Él produce el deseo porque no teníamos ese deseo, teníamos otros deseos. No queríamos agradarle. ¿Hace cuánto tiempo no queríamos para nada agradarle? Yo no sé si le estamos agradando totalmente, pero ahora queremos hacerlo. Y antes no queríamos. Pues el mismo que nos da el deseo, nos da el poder. Porque con nuestras propias capacidades no se va a poder. Entonces ocupamos que haya un poder. Yo decía hace unos días en una reunión de matrimonios que me invitaron, es como cuando uno tiene ese juguete hermoso que hace tantas cosas preciosas, pero resulta que nos lo regalaron y no incluye las baterías. Y ahí está inerte sin las baterías, haciendo nada, agradando a nadie. Ay, pues aunque sea de adorno. ¿Sabe? Yo creo que hay mejores adornos que usted y que yo, ¿verdad? Como que para adorno yo no sirvo. No fuimos puestos para adornos. Nos puso Dios aquí para accionar. Para accionar, para servir, para hacer, para movernos, para representarle, para representar su reino, no para adorno. Entonces, Dios nos da ese poder como esa batería que ocupa el juguete. No viene incluida en la caja, hay que conseguirla. Para que haga todo eso que hace, hay que conseguirla. Es como el hermoso auto que está ahí, maravilloso, levanta 65 millas en 2 segundos, qué bien, qué rápido, el más veloz. Pero resulta que si no tiene la batería o el acumulador, no se mueve nada, no hay poder. Así que ocupamos el poder de Dios.
Él nos produce el deseo, pero también nos da el poder. Nos da el poder. Él produce en nosotros el deseo de ser fieles a Él, pero también nos da el poder para ser fieles a Él. No es que Él pone una cosa y usted pone la otra, 50-50, como decimos, ¿verdad? Está como los matrimonios que quieren vivir 50-50. 50% tú y 50% yo y hacemos el 100%, pero resulta que nadie da el 100%. Mejor dicho, nadie da nunca el 50%. Y ahí anda bien, en números rojos el matrimonio. Porque el 50 está esperando que el otro 50 sea fiel. Y el otro está esperando que el otro. Y aquel no da ni el 10 y el otro tampoco. Entonces ese matrimonio es una pérdida total. Pero cuando uno intenta dar el 100 y el otro intenta dar el 100, ahí va a haber abundancia, ahí va a haber bendición. El poder, hermanos, con lo cual Dios nos mueve, el poder con lo cual Él nos permite ser fieles a Él y a todas las cosas en las cuales estamos involucrados. Como dice Pablo en Gálatas 5, que el fruto surge de adentro hacia afuera, por la fe en Él, por confiar en Él. Él viene a ser morada, según su promesa, no solo según nuestras ideas locas. Porque ideas locas se estaba oyendo hoy en la radio. Me fui a recoger a mi esposa y empecé a oír una de barbaridades. Y yo pienso, ¿cuántos están oyendo y creyendo esto? Y decía el que decía en la radio. Y eso ya lo oí, pero no de una doctrina correcta, lo oí de otras ondas locas. Que de repente usted tiene un dolor de estómago, pero no es usted. En realidad usted no tiene problemas, es el de al lado que tiene el dolor de estómago, tiene una gastritis, tiene una úlcera, tiene algo, pero Dios a usted le dio el dolor para que usted se dé cuenta del dolor aquel y vaya y le diga, te duele el estómago, es esto, voy a orar por ti. Y puras cosas de esas. Y digo, wow. ¿Cuántos creen eso que tiene más de superstición o de brujería que de alguna forma cristiana o bíblica? Y sabe, a la gente le encanta oír eso. Que ese dolor de cabeza que usted sufre no es usted. Es el que va al lado en el camión y trae un tumor y Dios le está revelando el tumor del otro con el dolor. Y sabe, la gente le encanta oír eso. Le encanta oír cosas sobrenaturales. Como dijo un pastor, no, hay tanta unción en la iglesia que ya ni necesitamos abrir la Biblia. De hombres de muchos años de pastores diciendo esas cosas, ya ni necesitamos abrir la Biblia. La unción llega sola. Yo no sé qué espíritus están tratando esas personas, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da el poder, un poder que viene internamente. Lo tenemos morando en nosotros. No es solamente que more en nosotros un poder, porque hay religiones que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que es un poder, es como una energía. Él no es un poder o una energía, Él tiene poder, pero Él es una persona, Él es Dios. Él es Dios. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Dios mismo haría morada en nosotros. Y al morar en nosotros viene con todo lo que Él tiene. Viene con todo el equipaje. Viene con todo su poder. No viene el Espíritu Santo y deja todo lo que Él es y hace allá en el cielo. No. Viene con todo. Solo hay que dejarlo que Él tome posesión de lo suyo.
Así que ese Espíritu Santo, ese Dios, hermanos, todopoderoso, tiene también el poder. Él es capaz de guiarnos y es capaz de enseñarnos cómo vivir. ¿Cree usted? Él tiene el poder de guiarnos, tiene la capacidad de guiarnos. Jesús dijo, el Espíritu de verdad Él nos guiará a toda verdad. Él tiene el poder para guiarnos a toda verdad y enseñarnos cómo vivir. Porque a alguien le estamos copiando cómo vivir. A alguien le estamos aprendiendo cómo vivir. ¿No es cierto? ¿Con qué reglas vivir? ¿Con qué reglas trabajar? A alguien le estamos copiando y tal vez no sea a Dios. Cuidado. Porque hacerlo según Dios tiene una consecuencia y hacerlo no según Dios tiene otra. Las dos maneras son distintas y a veces son totalmente contrarias y por lo tanto nos van a llevar a resultados distintos, no al mismo. No al mismo. Así que el Espíritu que moraba en Cristo ahora mora en nosotros. Y cuando nos sometemos a su guianza, Él produce efectos reales de la presencia de Dios. Efectos reales. Reales. En la historia que leímos, a diferencia de la semana pasada, ¿recuerdan que la historia de quién era el primero de Reyes? David. ¿De quién era? Benaía. Primero de Reyes 1, 28 a 37. Ahora es Daniel. Y hay algunas lecciones muy importantes en cuanto a Daniel y sus otros amigos. Sadrach, Mesach y Abednego, o Abednego, como algunos pronuncian. Pero en realidad esos fueron los nombres que le puso el encargado de ellos. Se les hizo más fácil, ¿verdad? Le puso Pepe, ¿cómo se llaman los tres? Pedro, Pablo y Luis, algo así. Los tres patitos, Pedro, Pablo y Luis. Se le hizo más fácil, ¿verdad? O 1, 2 y 3, ya. Pero no, resulta que les cambió el nombre a los cuatro, incluyendo a Daniel. A todos. Pero el nombre de ellos tenía un sentido, todo tenía que ver con Dios. Luego hablaremos de sus nombres. Pero hay algunas lecciones muy importantes en cuanto a estos jóvenes hebreos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres hebreos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que Nabucodonosor quiso entrar a las tierras hebreas y lo consiguió, lo sitió, lo dominó y decidió llevarse jóvenes, no cualquier joven, puros príncipes, según la lectura. Gente inteligente, gente culta, gente bien preparada y gente bien guapa. Yo sé que se lo hubieran llevado a usted si era hombre, porque era solo ¿qué? Solo a hombres. Ya nos salvamos, dicen algunos. Bueno, decidió hacer esto y decidió entrenarlos en toda ciencia y sabiduría de los babilonios para que les sirvieran en la administración de Babilonia. Ellos serían enseñados en la lengua, pero también en las costumbres, en la cultura y en la religión babilónica. En otras palabras, iba a chocar con toda la educación hebrea que habían tenido, con toda su cultura, con todas sus tradiciones, con toda su manera de ser familia, etcétera, etcétera, etcétera. Aún con el Dios en quien ellos creían, ahora estaban escuchando día tras día sobre otros dioses, con otros atributos que les había dado. Los puso bajo el cargo de un jefe, el jefe de los eunucos, y les señaló la ración de comida diaria. Iban a comer lo mismo que comía el rey, lo mismo que bebía el rey. Y si nos ponemos un poquito a indagar
¿Cuál era el problema de esta comida? Era que básicamente eran comidas sacrificadas, eran carnes, eran animales sacrificados a dioses paganos, a dioses babilónicos. Todo lo que ellos comían, todo lo que ellos bebían era un sacrificio a sus dioses. Y ese fue el motivo, no porque fuera carne. Yo sé que algunos se sonrieron, ¿verdad? Porque somos medio vegetarianos. Pero aquí no estamos hablando de vegetarianismo. Que sí puede ser más saludable, aunque hoy en día, ¿qué es saludable? Que la carne. Así que no es porque fueron vegetarianos. Aquí fue algo más que eso. Fue más que las legumbres. Fue más que abstenerse de comer carne. Aquí dice que fue Dios quien los prosperó. Fue Dios. Fue Dios. Y sin duda el comer vegetales, pues le dio un rostro diferente. Le dio una energía diferente. Tampoco nos dice qué vegetales eran. A lo mejor era pura alcachofa, ¿verdad? Y pues sí, estaba bien moringa. Y pues estaban bien sanotes, ¿verdad? No nos dice si eran puras rabanitos o cebollitas. No dice qué. Pero al cabo de la prueba, ellos tenían mejor semblante y más energía. Al cabo de la prueba. Ahora, hermanos, hay que entender que una de las razones principales, o la razón principal por la cual Daniel y sus demás amigos no estaban consumiendo la comida que les había traído el rey, es porque claramente en la ley de Moisés había ciertas reglas y prohibiciones acerca de comidas. Había comidas que no debían de comer un judío, un hebreo. Y había rituales y sacrificios, etcétera, etcétera, que las religiones paganas hacían, que era imposible comer esto cuando había sido sacrificado, y sabían perfectamente que habían sido sacrificados a ciertas deidades, habían servido para otros usos. Y en la ley de Moisés estaba establecido que ellos no deberían de contaminarse. De verdad había una contaminación, y no solamente porque se iba a contaminar su estómago, sino su carácter. Su obediencia, su fidelidad. Iban a quebrar la palabra de Dios. Esa era la razón por la cual no querían comer esto. Así que le ruega al jefe de los eunucos que le dieran un permiso de comer nada más legumbres y agua, y hacerles un examen, hacerles una prueba por ciertos días de salud. Así que les permitió hacer esto con sus temores, porque tenían miedo de que el rey lo supiera, y lo supiera porque al traer a los 4 hebreos, su rostro, su ánimo, su energía sería peor que la de los otros. Su semblante sería peor, y lo iban a descubrir. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó aquí? Y peligraba su vida. Peligraba la vida del jefe de los eunucos a cargo de ellos, porque estaba violando el mandato del rey. Y también peligraba la vida de Daniel y los demás, porque estaban o haciendo lo que Dios decía, o obedeciendo el mandato del rey. Y con esa sabiduría que Dios les dio, logró ¿cómo? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Cuando pasaron los 10 días, el rostro de estos jóvenes judíos pareció más robusto que el de los otros jóvenes, de aquellos que comían la comida del rey. Así que aquí vemos que esto comprueba o comprobó el hecho de que Dios de Israel, el Dios de Israel y sus leyes eran superiores
al poder y a las leyes babilónicas, superiores. Que siempre, hermanos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que es menester hacer la voluntad de Dios y ser fieles a Dios. No es que andamos buscando ser infieles a los demás, o a los hombres, o al rey. Simplemente que en categoría de obediencia, en nivel de obediencia, nuestra obediencia es para con Dios primero. Y si en obediencia a Dios puedo obedecer a los hombres, los obedezco. Y si no, hay que aceptar las consecuencias. Y aquí había un riesgo. Un riesgo que se pudo superar, pero había un riesgo. Y estaban dispuestos a asumir el riesgo. Y después lo vemos en el caso de los 3 amigos de Daniel. En el horno, ¿recuerdan? Obedecieron a Dios, tomaron el riesgo, afectó su seguridad, pero siguieron obedeciendo a Dios. ¿Qué verdades podemos encontrar aquí? ¿Cómo podemos nosotros aprender de esto? Vemos en primer lugar, hermanos, que en esta historia se nos enseña que los principios bíblicos o religiosos que debemos nosotros de tener siempre serán probados. Constantemente los valores que tenemos, los principios que creemos, la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, lo que nosotros hemos abrazado como la verdad del Señor, que queremos obedecer, siempre son probados. Siempre. El niño es probado en sus principios, el joven, el adulto, el anciano. Vivimos en un mundo donde constantemente se prueba nuestra fidelidad a los valores y principios, si es que los tenemos. Si es que tenemos claramente esos valores, esos principios, y si es que realmente somos fieles. No se puede ser un camaleón. ¿Saben cómo es un camaleón? Que depende del color y la textura, así se hace. Con los mal hablados se hace mal hablado. Con los mentirosos se hace mentiroso. Con los educados se hace educado. Con los muy espirituales se hace muy espiritual. Se va camuflajeando. Y ese es un riesgo que corre una persona que no tiene valores y principios arraigados, firmes, que va cambiando. Como aquel maestro que para conseguir un puesto en la escuela, ya se los dije, el director le preguntó: a ver usted, maestro, ¿usted qué enseña? ¿Que la tierra es redonda o es cuadrada? La que usted quiera, director, le dijo. La que usted quiera. Esa es la convicción que a veces tenemos, la que tú quieras. ¿Fumas? No. ¿Fumas? Claro. ¿Tomas? Jamás. ¿Tomas? Te gano. Depende. Ese es el camaleón. Y ese es infiel a nadie, menos a él. Es como la onda del mar, que la arrastra el viento. Si sopla para allá va la onda. Si sopla para allá va la onda. Resulta que habían pasado 3 años de enseñarnos en toda ciencia, en toda lengua, en toda cultura, en toda religión babilónica, y ellos permanecían firmes en los principios bíblicos y en los principios culturales y en los principios espirituales en los cuales los habían criado. Aquí tenían tal vez 15, 16, 17 años, eran muy jóvenes, sin embargo no se apartaron de los principios en los cuales fueron criados, porque los habían hecho suyos, los creían. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, no lo busquen, solamente lo menciono, hablando de esto, de que siempre los principios van a ser probados.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Hay alguien aquí? Dice Pablo a los de Tesalónica, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿En quién? No en su religión. En Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. No dice la mayoría, algunos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecución de diferentes formas, de diferente intensidad, en diferentes tiempos, pero todos serán probadas sus valores y principios, todos. Al único que no se le van a probar es a los que no los tienen. Es aquel que puede enseñar que la tierra es redonda o la tierra es cuadrada, dependiendo qué quieres escuchar. Entonces, aún Moisés, según la historia, nos relata cuando él nació y creció. Nos dice la Escritura, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sigo viviendo de estos deleites o escojo sufrir con mi pueblo? Y dice la Escritura que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que Daniel y sus 3 amigos fueron probados por su fe en Dios. Fue probada su fe en Dios, su fidelidad a Dios. Y créanmelo, cada uno de nosotros, si somos de Cristo, nuestra fe se está y se va a probar constantemente. Constantemente. Y en esa prueba hay 2 cosas que pueden suceder: que aprobemos o que reprobemos. Así que una vida que reprueba es una vida que se acostumbra a reprobar. ¿Y qué cree que es lo más factible que suceda la próxima vez que haya una prueba? La va a reprobar porque ha aprendido a reprobar. Es como aquel que hace lo malo y lo hace por segunda vez, y lo hace por tercera vez, y la cuarta vez es más fácil, y la quinta vez lo más seguro es que haga lo malo porque ya aprendió. Porque las decisiones que hemos tomado de hacer esto mal y mal y mal y mal es lo que va a influir para la decisión siguiente. ¿En qué se basa la decisión de este momento? En que ya he decidido esto y esto y esto y esto y voy a decidir lo mismo. En cambio, cuando tomamos una decisión de ser fieles y obedientes a Dios, y me duele mucho y sufro mucho y me cuesta mucho, pero tomo esa decisión de honrar a Dios, de agradar a Dios, de ser fiel a Dios, de la próxima decisión en la cual me enfrente, voy a comer de esta que hice ya. Y si esta fue una mala decisión, de ella se va a nutrir la próxima. Pero si he decidido agradar a Dios, si he decidido hacer el bien, si he decidido, no importa cuáles sean las consecuencias de hacer lo que Dios quiere, entonces la próxima vez me va a costar menos y voy a acostumbrarme a hacer lo bueno. Voy a acostumbrarme a agradar a Dios y la próxima vez voy a decidir de acuerdo a las veces que en el pasado he decidido. Así que las decisiones que hoy tomamos no son independientes. Están sujetas y están influenciadas y están alimentadas por las cosas que ya en el pasado hemos decidido. Y es tiempo de tomar una decisión firme y de buscar honrar a Dios. Porque si no, hoy lo hacemos, probablemente mañana también lo hagamos. Y no es que vamos a vivir en automático. Como le dijeron los 3 hebreos al rey: Rey, Dios nos va a librar de este horno ardiente. El Dios verdadero en quien confiamos nos va a librar del horno ardiendo. Y si no nos librara, de todas maneras no te vamos a adorar. Aceptar los riesgos. Algunos queremos seguridad de: Señor, si me libran del horno, no lo adoro. Pero si no me libras del horno, pues no hay más remedio que adorarlo.
Pero mira, nomás voy a bajar una rodillita, la otra la voy a dejar arriba. Y reprobamos. Y reprobar trae consecuencias. Y aprobar trae consecuencias también. Lo interesante aquí es saber por quién queremos ser aprobados. ¿A quién le damos más valor su aprobación? ¿A los hombres o a Dios? Pero esto, hermanos, son decisiones. Decisiones que no se tienen que fabricar en las manos, en los oídos. Son decisiones que se tienen que fabricar, forjar en el corazón. Acá, donde está todo lo que tenemos, todo lo que somos. Así que dice que ellos no comieron esto porque se propusieron, ¿en dónde? En su corazón. Tal vez eran bien carnívoros como yo, tal vez les gustaba la carne asada, ¿verdad? Y cuando empezó a oler aquello, imaginando los tacos, guacamole, salsa, etcétera, 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 etcétera. Así que no consideraron que los gobernara, ¿qué cosa? Su olfato o su vista, porque por ahí entra el pecado, ¿verdad? Por los sentidos. Por ahí entra, por los sentidos. Sino que ellos hicieron algo mucho más fuerte y poderoso. Lo hicieron, se propusieron, tomaron la decisión firme de dentro de su corazón y dijeron: no nos vamos a contaminar con lo que el rey nos quiera dar. Y fue una proposición interior, fue dentro de su corazón que tomaron la decisión y nada por fuera los iba a mover. A veces, o siempre, se exige para esto mucho valor y mucho coraje, ¿verdad? Mucho valor y mucho coraje. Y resulta que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía. El cobarde es el viejo hombre. Ese es cobarde. Y si lo amenazan, se dobla. Pero el Espíritu Santo y el nuevo hombre no es cobarde. Tiene dominio propio. Tiene un control interior que viene de Dios. Vemos también, hermanos, en Daniel y sus amigos, uno, que la fidelidad de Dios o la fidelidad a Dios halló que siendo fiel a Dios es la forma más idónea para tener el favor de los hombres. Fíjese, parece una contradicción, pero ellos pensaron que siendo fieles a Dios es la mejor forma, es la mejor manera en que nosotros vamos a encontrar delante de la gente su favor. Su favor. Primero busco el favor de Dios, la bendición de Dios, la dirección de Dios, y Dios se va a encargar de mover lo que tenga que mover, porque yo no puedo. Yo no puedo, yo no conozco a este hombre, yo no sé su trasfondo, yo no sé sus creencias, yo no sé cuán religioso y apegado es a sus ideas, yo no sé qué tanto miedo le tiene al rey, yo no sé, pero yo sé que si soy fiel a Dios es la mejor manera, es la mejor forma, es el mejor vehículo para poder encontrar a la larga o a la corta el favor de la gente. Y hay quienes andan buscando afanosamente el favor de la gente, aunque tengan que quebrantar la obediencia a Dios. ¿Y saben qué? No van a encontrar ni lo uno ni lo otro. Hay gente que toda la vida se la pasa queriendo agradar a todo el mundo, que cae gordo. Que lo único que se logra es que todo el mundo le desagrade a todo el mundo. Porque no es natural, no es normal, no es correcto. Así que ellos dijeron: el mejor vehículo para alcanzar el favor de los hombres es la fidelidad a Dios. Porque dice Daniel 1:9: y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Quién lo puso? Dios. Lo guapo que era. No, si así fuera, pues estaríamos llenos de gracia, ¿verdad? Lo inteligente,
lo robusto, lo alto, lo rubio, lo moreno, el ojo verde, la manera en que movía la ceja o su tonito así como de voz. No, nada de eso cuenta. Dicen que lo único que cuenta es que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Él lo puso ahí en una posición de gracia y buena voluntad delante del líder, delante del jefe de los eunucos. Fue Dios quien le abrió un camino delante de la gente de gracia. Porque lo que él procuraba era ¿qué? Agradar a Dios. Miren, hemos a veces tomado el vehículo equivocado, ¿verdad? A veces quebrantamos lo que creemos, lo que pensamos, lo que deseamos por agradar a la gente, porque la gente nos tome en cuenta, porque la gente le caigamos bien, porque tengamos gracia, y ese es el peor vehículo que podemos tomar. Y por último, vemos a Daniel y vemos en Daniel la importancia de ser fiel en las cosas chiquitas. Y cómo se nos escapa ser fieles en esas cosas, ¿verdad? Pero resulta que cuando aprendemos a ser fieles hay que aprender en las cosas chiquitas. Y luego en otra cosa chiquita, y en otra cosa chiquita, y en otra cosa chiquita, y luego en algo más grande, y luego más grande, y luego más grande. Porque lo que hace Eder, el perfume del perfumista, ¿sabe qué son? Las pequeñas moscas muertas. Las cosas pequeñas. Y son las hojas pequeñas, las chiquitas, las que se meten por cualquier hoyito, las que hacen arder las viñas. Así dice, ¿verdad? Salomón: atadme las hojas pequeñas que hacen encender las viñas. Qué importante es ser fiel en las cosas cotidianas, en las cosas pequeñas. Algo tan simple como qué como y qué bebo. Qué simple, ¿verdad? Pues en qué como y qué bebo está la obediencia o la desobediencia. Hasta en qué como, qué bebo, qué leo, qué oigo. Ay, no pasa nada con esas canciones. No pasa nada con ese programa que veo todo el día del BMQ. Ese canal, ¿cómo se llama? Nadie sabe. No pasa nada ver todo eso, leer todo eso, oír todo eso. Las pequeñas moscas son las que hacen Eder el perfume del perfumista. Daniel simplemente rehusó contaminarse con la comida o con el vino del rey. Y hoy en día hay personas que piensan que las cosas pequeñitas no le importan a Dios. Ay, eso a Dios ni le importa. Pero no es así. No es así. Así que Daniel conoció el principio que muchos años después Jesús declaró. Porque Jesús dijo: el que es fiel en lo poco. Y miren, Daniel ya lo sabía miles de años antes. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también lo es en lo más. Y el que es infiel, o en lo que muy poco es injusto, también en lo que es mucho es injusto. Y por fin, vemos el resultado de la prueba de Daniel y sus amigos en el capítulo 1, versículo 11 al 21. Y damos cuenta que la fe y la lealtad siempre serán premiadas.